Qué bendición tenerte este día aquí, pastor, en este podcast. La verdad es una plática que sé que nos va a bendecir y nos va a ayudar mucho en la vida. El pastor César Serna con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Muy agradecidos con Dios por este proyecto, por poder participar contigo en este proyecto, y sé que va a traer una cosecha abundante, porque sé que la semilla que Dios te ha dado va a ser sembrada en una buena tierra. Gracias. Siempre te he expresado mi admiración, mi respeto por ti, porque ahorita obviamente te van a conocer más la iglesia, porque es importante que la iglesia conozca a la persona. Siempre te he dicho que te he admirado porque a veces es complicado que una persona que ha estado en las altas esferas de la sociedad ame a Dios como tú lo amas. Yo soy testigo y te lo he dicho en privado, que una de las cosas que yo admiro de ti es ese amor que tienes por Dios, y que a mí me bendice, como te dije la primera vez, me impacta el que una persona de tu nivel, si lo puedo decir de esa manera, ame a Dios como tú lo amas. Pues la verdad, Pepe, que ahora sí que, como la Escritura nos enseña, ¿no? De lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar a lo sabio. Y agradezco mucho tus palabras. Sé que son palabras que nacen de un corazón de un siervo de Dios, y que en ellas no hay falsedad, no hay hipocresía. Delante de Dios yo igual no me siento merecedor de estos elogios, pero la honra y la gloria es para Jesús. A veces las personas, humanamente hablando, vemos el éxito de otros y nos impresiona cómo de alguna manera han logrado triunfos o victorias en la vida. Y en mi caso particular, antes de conocer a Jesús, como tú bien lo has comentado, de alguna manera siempre fue Dios, simple y sencillamente que yo no reconocía que era su favor en mi vida o a través de mi vida, antes de que yo me determinara a seguirlo. Ahora sí que de oídas le había oído, pero no le conocía. Y de alguna manera, pues sí, en mi carrera profesional, antes era político, ¿no? Todos tenemos un pasado, diría Pablo, y de alguna manera me esforzaba. Creo que una de mis características distintivas es que soy una persona muy tesonera. Entonces yo me esforzaba por alcanzar el éxito humano con mis fuerzas humanas, y había alcanzado de alguna manera cierto desarrollo, claro, ¿no? Cierto desarrollo. No llegué hasta donde yo quería llegar en mis planes, pero creo que en los planes de Dios voy a llegar mucho más lejos. Con la ayuda de Dios. ¿Cómo se conforma la familia de Pastor César? Es una bendición, y gracias por preguntar, Pepe, porque mi esposa Sonia y yo nos conocimos en la facultad. Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en los 90s, no saquen cuentas, por favor. En los 90s nos conocimos, nos hicimos novios, tuvimos una relación de tiempo, y en 1996 nos casamos. Tenemos 3 hijos. Melissa, que es la mayor, recientemente se acaba de casar, ya tiene 25 años. Estamos muy agradecidos con Dios por su vida y la vida de Alex, ahora nuestro hijo, porque Dios nos bendijo con hijos obedientes. En esta época no es fácil que los jóvenes acepten un consejo o una recomendación, así sea de sus padres, de sus pastores o hasta de un profeta. Si la palabra que reciben no es la palabra que ellos están esperando, cuesta mucho trabajo. Si a un adulto o a un maduro en la fe le cuesta trabajo de pronto ejercitar la paciencia. Y ellos tuvieron un noviazgo de 5 años, que recuerdo que en algún tiempo, pidiéndole dirección al Señor, nosotros dijimos, bueno, esto es lo que sentimos, o no es el tiempo, o no es la relación, pero si es la relación, maduren y dejen que el tiempo, claro, les dé a ustedes lo que necesitan. Y de alguna forma se esforzaron, y la recompensa ahí está. Benditas en nosotros nuestras generaciones, y creo que ese es un paso que ellos han dado en esa dirección. Luego viene Jennifer. Jennifer es 3 años más joven que Meli, tiene 22 años, y Meli ya se graduó de Derecho, tuvo su carrera profesional y ahora está estudiando una maestría en Educación. Ella está cerca de mí porque
También parte de mi trabajo es una universidad, la cual yo soy el rector, yo la dirijo, y Melissa me ayuda en la parte educativa, y Jenny, que está estudiando comunicación en su último año en el TEC, está apoyándome toda la parte de comunicación digital. Y luego viene el pequeño de la familia, que es Cesarín. Y Cesarín, no sé si en este tiempo me lo permites contar el testimonio acerca de Cesarín. Resulta que hay una parte sensible, ahorita que comentaste lo de mi familia, cómo se conforma mi familia. Hay una parte sensible que gracias a Dios hemos ido superando como equipo todos, en la que de alguna manera como hombre yo fallé en mi casa a ser el jefe de la familia, la cabeza de la familia, el sacerdote de la familia, en un tiempo en el que no conocía a Dios. Sí. Y perdóname, de eso sí quiero, digo, si tú me lo permites, nos gustaría que un poquito más adelante, esa parte que a veces no somos tan abiertos, pero si algo yo he reconocido en ti es esa apertura para que otros entiendan lo que sucede y que no lo hagan para que no les sufran las consecuencias. Así es. Y normalmente dices, bueno, pues una persona del mundo, un no cristiano, y no juzgamos estatus espirituales. Claro. De tú sí eres cristiano, tú Sí, no eres claro, cristiano, claro. entonces, Sí. vil pecador. Pues todos, dice la palabra que no habemos ni uno solo que no peque, porque el único que no peca es Dios. Pero yo recuerdo que antes de conocer al Señor, como hoy lo conozco, obviamente cometí, como cualquier ser humano, toda clase de errores. Creo que en la lista de pecados no me faltó ejercitar ninguno y no me siento orgulloso de ello. Simple y sencillamente abro mi corazón de que soy una persona normal que cuando se decidió seguir a Cristo dejó todo eso, ¿no? Y entonces pasamos por ese bache, responsable yo de esa situación completamente. Mi esposita, la verdad es que me tuvo paciencia y confió en que nuestro matrimonio podía seguir adelante y nuestra familia ser restaurada. Y pasa algo muy, muy interesante, que creo que esto es bueno mencionarlo ahora, porque me preguntas cómo se conforma mi familia. Y éramos 4. Era Sonia, Melissa, Jennifer y yo. Y pensamos, en nuestra mente, pensamos, en nuestro corazón se albergó esta idea de que quizás el que tuviéramos un niño nos ayudaría a superar de una manera menos complicada, menos dolorosa, el trago amargo de prácticamente la relación estaba rota emocionalmente. Y entonces dijimos, bueno, vayamos a buscar ayuda profesional. Y buscamos reproducción asistida, porque queríamos tener un niño, luchando en nuestras fuerzas, muy humano, ¿no? Porque pues ya éramos papás, no era como que no podíamos ser papás, pero nuestro deseo era tener un niño. No que nos sintiéramos incompletos, pero sentíamos que esa parte podía ayudar a superar la situación, claro, de una manera menos compleja. Entonces, tomamos esa herramienta y lo intentamos una vez, lo intentamos 2 veces, no funcionó. Y no funcionó, y recuerdo mucho que cuando salimos de la clínica de reproducción asistida, mi esposa me dijo, ¿qué vamos a hacer? Ella estaba triste, estaba muy emocionalmente estaba muy herida. Ella sentía que nuestra relación ahí podía quedar, porque pues como fracasamos en ese intento, pues ya no íbamos a poder. Y le digo yo, me dice ella, ¿qué hacemos? Y le digo, confiar en Dios. Te estoy hablando de mí en 2011. Y dices, ¿tú confiar en Dios? Hoy estamos en 2023, han pasado 12 años. Y yo, ni un gramo de relación con Dios, claro, en aquel momento como el de hoy. Pero yo puedo reconocer y testificar, compartir, que aunque no seas cristiano, Dios te escucha, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Naamán, el general asirio, que fue y pidió un milagro y no conociendo a Dios, Dios lo bendijo y lo sanó. Entonces yo recuerdo, porque nosotros íbamos a la iglesia católica y el domingo fuimos a misa, íbamos a San Judas Tadeo aquí en el centro y tenía de alguna manera cercanía con el sacerdote. Pero yo recuerdo que entramos a ese lugar y es un lugar
arquitectónicamente las iglesias católicas creo que las diseñaron muy bonitas. Ya no hay construcciones de esa naturaleza modernas, casi todas son de una época anterior, bien cuidada. Y recuerdo que en la iglesia tenían 3 imágenes, ¿no? Y yo era seguidor de San Judas Tadeo. Pero yo veía la imagen al centro de un Cristo crucificado por el cual yo no sentía ninguna atracción ni ningún interés. Yo veía la figura y no me inspiraba nada. Y a la derecha veía la figura representativa de su mamá. Y a la izquierda San Judas Tadeo, y ahí se me iban los ojos, ¿no? Y si este episodio lo ve alguna persona que no conoce a Jesús, quizás se puede identificar un poco con lo que estoy diciendo. Pero yo entendía en ese momento que mi respuesta no estaba en ellos, en esas 3 figuras. Entonces yo levanto mis ojos al techo de la iglesia, volteando hacia el cielo, y le digo: Dios, si tú verdaderamente existes y si tú eres Dios, le digo, dame la bendición de tener un hijo varón, y en honor a ti le pondré el nombre de tu hijo. Y esa fue toda mi oración. No hice una oración, Padre nuestro, claro, y yo te ofrezco, nada, o sea, 1 minuto y medio de palabras, eso fue todo. Pero del corazón. Sí, y luego entendí que yo me estaba dirigiendo al Padre, que le estaba pidiendo, como Ana cuando le pide que le dé un hijo. Y Ana no tenía hijos, yo sí tenía 2. Pero yo le dije, si tú me regalas la bendición de tener un hijo varón, de ser padre de un hijo varón, yo lo consagro a ti poniéndole el nombre de tu hijo. Entonces el que honra al hijo honra al padre. Pero yo esas cosas no las sabía, yo no había abierto la Biblia, ¿no? Y eso fue en mayo del 2011. Nosotros cumplimos 15 años de casados en ese año, en 2011. Y recuerdo que para septiembre Sonia empezaba a sentir como que los achaques del embarazo. Se hace una prueba de embarazo, está embarazada. Y algo bien chistoso porque mi hija Meli, las 2 son bien inquietas y entonces se meten mucho al internet e investigan cosas y me dice, papá, ¿sabías tú que hay una prueba de embarazo que ayuda a determinar el sexo del bebé? Y yo, totalmente ignorante, digo, eso no existe, claro que no. Y volteé a la laptop y me la muestra y yo, ay, tremendo bocón. Le digo, bueno, eso lo deben de haber hecho los gringos, seguro solo en McAllen hay esas pruebas de embarazo, en Estados Unidos, aquí en México no. Y luego vuelvo a voltear la mano. Farmacia Benavides. Y yo, o sea, doble tapón, cállate, ¿verdad? Y era domingo en la noche. Entonces yo recuerdo que le digo a mi esposa, voy a ir con Meli a comprar la prueba de embarazo. Era el puente de la Revolución, el 20 de noviembre del 2011. Y entonces vamos a la farmacia y nos dice el farmacéutico, dice, ¿sabe qué? Descontinuamos la prueba porque no se vendía. No la compraban. Sí existe y sí la teníamos en nuestro inventario, pero como no se vendía, ya no la surtimos. Pero déjame decirle algo, vaya a la Guadalajara, ahí sí hay. Entonces, pues, 11 de la noche, sí. No, pues hasta carretera, al final la encontramos, llegamos. Y al día siguiente en la mañana, esa noche dormimos los 4, Sonia, Melissa, Jennifer y yo, todos en la misma cama, esperando con ansia que Sonia se hiciera la prueba en la mañana para saber el resultado. Entonces era el lunes del puente. 7 de la mañana, Sonia se levanta, viene y todos así, ¿qué onda? Ya tengo el resultado de la prueba, es niño. Y entonces dije, no, levántense, vamos a almorzar, salimos. Y dije, inviten a toda la familia en la tarde, vamos a dar a conocer que es niño, sí. El que no venga no le vamos a decir. Y ya, total, hicimos una reunión familiar. Y el 6 de mayo del 2012 nace César de Jesús, así le llamamos. Y hay una anécdota con relación a él porque de broma, yo le dije a mi esposa, yo lo fui a registrar al registro civil, le dije, le voy a poner Leonel Cristiano, por Messi y por Cristiano Ronaldo. ¡Estás loco! Tú prometiste que se lo ibas a consagrar al Señor y le vas a poner Jesús. Y no estábamos todavía en el camino, ajá. Pero era como, cumple lo que le prometiste a Dios. Y yo simplemente estaba haciendo una broma con mi esposa. Al final del día le pusimos César de Jesús. Pero al preguntarme
originalmente cómo se compone mi familia. Somos 5, ahora 6 con Alex. Y ahora que camino en la fe verdadera, que conozco a Jesús, yo me pongo a reflexionar algo, Pepe, y digo, qué irreverente, ya como cristiano. Porque digo, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero yo me dirigí a Dios brincándome a Jesús, mundanamente, porque yo no conocía el orden. Hoy conozco el orden. Pero aún así, sin hacerlo en el orden correcto, Dios me escuchó. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De Dios. Y algo bien impresionante con César, o sea, lo pedimos, dijimos, no sé, la llave de acceso que permitió que mi oración fuera escuchada y respondida es en honor a ti. O sea, sí, claro. Entonces, uno de los mandamientos de Dios para nosotros es honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto te alargará los días en la tierra y todo lo que hagas te irá bien. Y entonces dije yo, bueno, hoy en la actualidad 2023 soy huérfano, no tengo papá, mi papá murió en el 2015. Pero yo me dirigí al Padre y lo honré al decirle, en honor a ti, le pondré el nombre de tu hijo. O sea, no le decía mi Señor, mi Salvador, mi mejor amigo, porque no tenía una relación con Jesús. Hoy sí la tengo. Y aún así, lo impresionante de esto es, yo te honro porque pues no le puedo poner tu nombre, pero le pongo el nombre de tu hijo. Sí. Creo que no había algo más grande que yo le pudiera ofrecer al Señor como cuando Abraham le ofrece a Isaac. Isaac, sí. Ahorita me hace recordar, por ejemplo, porque a Ana le pasó lo mismo. Si tú me dieras un hijo y le puso, y fuera varón, yo te lo consagraré a ti. Sucedió, Dios estaba buscando un profeta porque Elí y sus hijos habían prácticamente desertado. Dios estaba buscando a alguien, Dios buscó una mujer que dijo, si tú me das un hijo yo te lo ofrezco, se lo dio, se lo ofreció y fue el gran profeta Samuel. ¿Quién te habló de Cristo, pastor? Esa es otra historia, diría doña Chonita, ¿verdad? Fíjate que soy muy afortunado, soy muy bendecido porque nace Cesarín y cuando nace Cesarín tenía muchos amigos. Ya casi no me queda ni uno de todos esos amigos que tenía antes de conocer al Señor. Y yo le decía a Sonia, oye, ¿quién va a bautizar a Cesarín? Porque tenemos muchas parejas de amigos y si le dices a uno, la otra se va a sentir, y si le dices a la otra se va a sentir. Total, si mal no recuerdo, fueron 7 parejas de matrimonios que bautizaron a Cesarín. Y dije, bueno, cumplimos con todos y ya no hay ahí con que dejaste uno fuera. Y uno de ellos es Ricardo Osorio, que es un deportista profesional retirado, jugó en Rayados, campeón con Rayados, todas las Conca Champions de Rayados las ganaron con él, en la primera época de Buse. Y yo a él lo conocí por otro amigo y nos presentó, empezamos una relación primero de personalmente y luego a través de las esposas, luego la familia, y en esa época éramos muy unidos. Hoy, para la gloria de Dios, Ricardo Osorio se congrega en la Fe Centro. Okay. Y es increíble porque pues tanto él como yo no estábamos en el camino. Y entonces en esa relación de súper buenos amigos que permanece hasta hoy, él termina su contrato con Rayados y me dice, hermano, estoy triste porque fíjate que terminó mi contrato en Rayados, yo quiero mucho esta ciudad, yo me quiero quedar a vivir aquí, pero surgió una propuesta para irme a jugar a Querétaro y pues no sé cuánto tiempo voy a estar allá, pero cuando termine mi contrato me regreso. Entonces él me dice a mí, porque me quiere mucho, y yo también, aunque es más joven que yo, y me dice, te voy a dejar encargado con un chavo que es bien buena onda, te va a caer muy bien. Además es tigre. Y dije, no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque todos mis amigos eran Rayados. Igual que acá, ¿no? Pero todavía no eras cristiano. Todavía no era cristiano. No, todavía no. Entonces recuerdo que me dijo, vamos a ir a comer y te lo voy a presentar. Y fuimos a un restaurante y éramos solo los 3. Perdón. Y
y me presenta a Torres Nilo. Y Torres Nilo es 14 años más joven que yo, Pepe. 14 años más joven que yo. Pues saludos a Torres Nilo. Sí, por favor, porque ha sido un ganador de almas impresionante. Dios lo ha usado tremendo. Y entonces la comida, muy bien. Y cuando llegamos a casa, cuando yo llego a casa, le cuento a Sonia. Dios ya estaba trabajando conmigo, de alguna manera. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Conocí. Bueno, fui a comer con los muchachos, con Oso, así le decíamos a Osorio. Y dije, ¿y con Torres Nilo? Sonia no tenía mucha idea de quién era Torres Nilo. Sí. Y le digo, pero Torres Nilo es un chavo que proyecta tanta paz. Yo era bien grosero, Pepe. Fui taxista, ¿no? Camionero urbano, pecero, microbusero. Nomás me faltó jalar en el mercado, pero hice de todo. Entonces, no, hombre, el vocabulario de la calle me lo dominaba mal. Y recuerdo que le dije a Sonia, bueno, era tanta la paz que yo sentía con la presencia de Torres Nilo entre nosotros, que no pude decir una sola grosería. Me daba vergüenza. Decía, no pude. Oye, ¿quisiste, después de sentir eso, quisiste seguir teniendo, conservando o platicando con Torres Nilo? Porque digo, había ese, como que no es mi ambiente o sí, había ese deseo. Sí, por supuesto, porque pues cuando no me juntaba con Torres Nilo, pues yo era normal, era mundano, ¿no? Sí, pero a eso me refiero, ese choque de no, pues es que cuando estoy con Torres no puedo ser como soy, vamos a decirlo así. ¿No había ese choque de no querer estar con Torres Nilo? No, fíjate que lo que me pasó fue que cuando le dije a Sonia, Dios bendiga a mi esposa, Proverbios 31, mujer sabia, me dice, pues júntate más con él. Y yo me le quedo viendo y digo, ¿en serio? Y me dijo, sí, que ese era, yo creo que era el plan de Dios, obvio. Porque usó a Ricardo para presentarme a Torres Nilo. Y entonces empiezo a salir. Y en ese tiempo, perdóname, en ese tiempo Osorio no era cristiano. No. Ah, ok. No. Bailamos las calmadas y todo, no, nada que ver. No danzábamos en el río, nada. Y me dice, Ricardo, me voy a ir, entonces te voy a dejar encargado con Torres Nilo. Torres Nilo, un jovencito, su carrera en su mejor momento, le estaba yendo muy bien en Tigres, había ido al Mundial, estábamos ganando todo ahora nosotros, estaba en selección y a pesar de su juventud se volvió un mentor, lo considero mi mejor amigo. No sé, recordarlo me hace agradecerle a Dios por su vida porque yo creo que lo usó en los momentos en los que más necesitado estaba espiritualmente. Mi vida era vacía, pero yo no reconocía que era vacía. Y cuando ya conozco al Señor, yo me recargaba tanto en Torres Nilo que yo sentí cómo Dios lo usó a él para fortalecerme. Pero asistías a un lugar, pastor, es decir, no sé, a un hogar donde Torres Nilo daba pláticas, conexiones, células, o ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese? Yo lo conozco en 2012, a él, y entre 2013 y 2014 empezó nuestra relación de amistad. De amistad, claro. Okay. Y entonces pues, nos juntamos primero de cuates. Y luego después, oye, vamos a salir con las esposas, vamos a invitarlas a cenar y conocernos un poco más. Y luego ellos tienen 2 hijos, que una niña es 1 año mayor que César y el niño 1 año menor que César. Entonces él quedaba en medio. Entonces como que empezaron a empatar todas las cosas. ¡Qué bendición! Ellos vivían en otra parte, en otro complejo, y de pronto se mudaron a la colonia donde vivimos nosotros. Ajá. Y eso nos permitió una mayor cercanía. En el proceso del cambio de residencia, de lugar, ellos en 2014, recuerdo que era mayo del 2014, abril para mayo del 2014, y nos dicen, oye, te quiero invitar a la casa, pero no vayas solo, lleva toda tu familia. Y entonces le digo, bueno, ¿de qué se trata? No, queremos platicar con ustedes. No era fiesta, no era celebración, simplemente querían tener una charla con nosotros. Y entonces me dice, oye, voy a iniciar un grupo que originalmente era para puros futbolistas, para alcanzar a aquellos que no conocían de Jesús, porque esa era la visión que él y su esposa en Guadalajara habían iniciado, y cuando se mudan a Monterrey, ellos querían continuar sirviéndole a Dios de esa manera.
y el único no futbolista que iban a invitar era yo. Entonces me dicen, la razón por la que te queremos invitar, a ti y a Sonia, es porque vemos que tú eres un hombre temeroso de Dios. Y yo me asusté, Pepe. Claro. Porque dije, ¿qué es temeroso de Dios? Entonces Google, temeroso de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa? Sí. No sabía nada. No sabía nada. Era un completo ignorante. Creo que lo soy, pero Dios sí me va ayudando poco a poco. Y empezamos todos los jueves a reunirnos en su casa, a una célula. Torres Nilo vio algo que tú no veías. Sí. Por ejemplo, decirte que tenías temor de Dios, pues era un poco absurdo, ¿no? Digo, en el ámbito, en la vida que estabas viviendo. Sí. Pero él vio algo que espiritualmente él sabía que había en ti. Yo creo que Dios se lo reveló. No sé si desde la primera vez que nos sentamos a platicar que te mencionaba ahorita, sí, que no fui capaz de decir ni una mala palabra delante de él. Pero creo que su espíritu lo pudo percibir. Claro. Y hoy reconozco que era el Espíritu Santo en Torres Nilo el que no me permitía el poder expresarme de una manera incorrecta delante de él. Entonces, a veces somos un poquito ignorantes o no somos capaces de percibir cuando la presencia de Dios está, porque cuando la presencia de Dios está, es que no necesitas hacer nada, Él solo te corrige y te ordena. Entonces estuvimos en esa célula, ¿qué te puedo decir? 1 año y medio. Y ahí Dios estuvo tratando conmigo, pero me volví un enamorado. Esta semana escuché la frase que seguramente tú te acuerdas, que vivimos en nuestro primer amor. Sí. Entonces yo viví en mi primer amor con Cristo. Yo creo que la primera noche que fuimos a la casa de Jorge y Xochitl, hice la oración de fe y nos regalaron una Biblia. Y entonces yo leía la Biblia como el periódico. Sí. Pues me estoy enterando de las noticias, pero no las entendía. Que los asirios y que los sirios y que los heveos y que los jebuseos, y no le entendía, o sea, no sabía los personajes más relevantes, pues sí, Abraham, sí, Noé, sí, David, ¿no? Sí, Josué. Pero Dios me fue mostrando que Él quería que yo dejara mi idolatría. Y entonces, sobre todo los libros de Números, Levítico, claro, cuando los empiezas a leer y la revelación empieza a fluir, y entonces yo un día le digo a Sonia, ¿sabes qué? Es que creo que a Dios no le gusta que tengamos figuras en la casa. Entonces creo que hay que quitarlas. No le agrada a Dios. Ahí dice en la Biblia, y si dice en la Biblia, pues hay que obedecer. ¿Cómo tomó tu esposa eso, pastor? Fíjate que ella lo tomó con mayor valor que yo. Ella lo tomó porque ella dijo, es que yo ya sentía lo mismo. Entonces, pues rómpelas. Y me dice, ¿tú o yo? Y le digo, ¿tú? Y entonces ella se encargó. Y hubo alguien de la familia que decía, no, hombre, es que están bien bonitas, que no las tiren, que mejor regálenmelas. Y dijimos, es que si esto no trae una bendición, claro, trae lo contrario. Y no queremos que eso que Dios quiere quitar de nuestra vida, te lo entreguemos a ti. ¿Y cómo veía la pastora Sonia ese cambio que iba viendo en tu vida, pastor? Porque obviamente tú lo has platicado, o nos lo platicaste hace rato, viviste pues una vida desordenada. ¿Cómo la pastora Sonia empezó a disfrutar ese cambio en tu vida? Porque se disfruta un cambio, y un cambio para bien. Fíjate que yo creo que eso es un episodio para que ella lo platique. Okay. Pero el año pasado, esto tiene recién, sí, que ella tuvo una expresión para mí que me hizo entender que ella reconocía que había habido una transformación. Pero en años nunca me dijo nada. Ok, perfecto. Lo veía, lo vivía, sí, pero como que estaba expectante de que eso madurara. Claro. Estábamos en la célula con Jorge. Para esto fui con el sacerdote de la iglesia cuando iba a iniciar, cuando nos hicieron la invitación, y le digo, oiga, padre, fíjese que un amigo fulano, ya le explico, me invitó a una célula, le llaman célula, a un grupo para leer la Biblia. Dicen que no vamos a hablar de religión, que solamente vamos a leer de la palabra de Dios, y quiero que usted me dé permiso. Me dijo, sí, adelante, ve. Y fui, pero ya no volví, ya me quedé allá. No fue automático que yo
me congregara, que asistiera a un lugar. Fue 1 año y medio, porque en agosto del 2015, ya, o sea, ya convencido, comprometido, pero por Dios, porque nadie ni me obligó, ni me invitó, ni me dijo, ven, no, nada. Simplemente era tal mi deseo, esa pasión del primer amor por Cristo, que le dije, llévame a la iglesia donde tú vas, quiero ir ya. Y empezamos a ir a Castillo del Rey La Fe, en agosto del 2015. Y ahí conocí al pastor Paco, y conocí a la familia, y entonces vino ese proceso en el que ya viene un compromiso mayor, porque al principio nada más, pues estás como quien dice, el apóstol Pablo alimentándote con alimento ligero, ¿no? Con leche espiritual, pero ya cuando vas a la iglesia, creo que viene el alimento sólido, porque la enseñanza es de un mayor compromiso, de un mayor arraigo en tu casa, con tu familia, y rendir cuentas, porque eso también es importante, ¿no? Pero ese fue el proceso de nuestro inicio en el caminar en Cristo. Oye, pues qué bendición de verdad es que siempre haya cristianos en todas las esferas de la sociedad. Porque quizás, digo, si Torres Nilo no se haya acercado a ti, no sabríamos quién podría hablarte o quién te hubiera hablado de Cristo. O sea, qué importante es que gente que está en cualquier área de la sociedad tenga el corazón para hablar. Yo creo que Torres Nilo, no sé, quizás nunca pensó que se estaba ganando un futuro pastor. No, yo creo que no. No, pensó que se ganó una chachalaca. Pero no. Qué bendición, de verdad, qué bendición ese empezar a caminar con Cristo. ¿Y cómo llega, pastor, ese anhelo, ese deseo de ser pastor? Fíjate que ese es como uno de los testimonios claves, porque yo creo que yo llegué a Dios cuando más lo necesitaba. Sí. Déjame decirte algo antes de que se me olvide esta pregunta que te quiero hacer desde que iniciamos, referente a tu matrimonio, antes de seguir con esto. Yo recuerdo que en una ocasión platicando, tú me comentaste algo que me impactó, de la vida, de la relación que tuviste, de que tu matrimonio se estaba destruyendo. Cuando tú conoces a Dios, empieza tu primer amor, Dios restaura la familia, Dios restaura tu relación matrimonial. Pero yo me acuerdo que tú me comentaste que hiciste una oración referente a tu esposa, o solo que esté equivocado. Pero recuerdo que tú me dijiste algo que me impactó y que yo dije, wow, qué oración y qué manera. Yo recuerdo que tú me dijiste, y me corriges, pastor, si estoy mal, que tú hiciste una oración donde le dijiste a Dios, Señor, ponme delante de mis ojos que mi esposa sea la mujer más guapa que yo pueda ver. ¿Lo puedes compartir eso? Porque eso impacta. Pues. Sí, fíjate que el testimonio fue de la siguiente manera. Estábamos ya en el camino, ya estábamos en la célula, y recuerdo que yo salí a trabajar. Me salí, creo que era un viernes, en la mañana, y Sonia se queda en la sala. Después de que me despido de ella, me voy a trabajar, y se queda en la sala leyendo la Biblia. Y no sé, horas después regreso y Sonia sigue en la sala leyendo la Biblia y sus ojos estaban cristalizados. Y cuando yo entro, me dice, te perdono. Wow. Y en ese momento que me dice, te perdono, yo dije, chanfle, ¿qué hice? ¿Por qué me perdona? O sea, y rápido el ratón a moverse, a buscar en los archivos en qué la regaste, en qué fallaste, en qué te equivocaste. Y no encontraba así como que una pista. Entonces ella se levanta del sillón, me da un abrazo, me da un beso y me dice, te perdono. Y entonces yo me impacto y le digo, ¿de qué me perdonas? Y me dijo, de todo. Y yo seguía así frío y no podía entender. Entonces me dice, desde que te fuiste no me he movido de este lugar. He estado en la presencia de Dios todo este tiempo. Y Dios habló a mi corazón y me pidió que te perdonara. Y le dice, Señor, es que yo ya lo perdoné. Y el Señor le dice, no lo has perdonado. Te ordeno que lo perdones. Y me dice mi esposa eso, ¿qué le dijo? Dijo,
y si tú lo perdonas, dijo, no habrá una mujer más hermosa delante de sus ojos que tú toda su vida. Perdónalo. Y entonces ella me dice esto y yo me quedé frío, entonces le digo, gracias. Creo que es esta parte de nuestra vida, este pedacito de testimonio, me lleva a un compromiso más grande con Dios, porque yo creo que en ese tiempo no le servía a Dios como ahora, en el nivel de compromiso que hoy tengo. Pero Dios conoce nuestros corazones. Creo que Él sabe cuánto deseamos agradarle, cuánto deseamos vivir para honrarlo, para agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Pero Pepe, yo te abro mi corazón y te digo, es que ¿quién soy yo para que Dios le hable a mi esposa? Sabemos que Dios es omnipotente, lo que Él le plazca puede hacerlo, pero decirle, te ordeno que lo perdones. Y la palabra dice, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Abogado para con el Padre. Y también Él es padre de huérfanos, esposo de las viudas. Pero una defensa así, Dios diciendo, perdona. Entonces eso me impacta de una manera tan profunda que digo yo, es que tengo que esforzarme por ser fiel, tengo que esforzarme para honrar lo que Él hizo, porque Él fue mi abogado, Él es mi abogado. Entonces le dice a mi esposa, te ordeno que lo perdones. Y entonces viene todo esto. Y la verdad que creo que en este tiempo, entre 2021 cumplimos 25 años de casados. De 2021 para acá, yo he visto cómo lo que Dios le profetizó, lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo, lo estamos viviendo. Claro. Lo estamos viviendo. Y nuestra comunión como matrimonio ha crecido, se ha solidificado. Hoy podemos decir que nuestras discusiones, nuestras diferencias, las resolvemos tomados de la mano orando a Dios. Y nos decimos, tú no tienes la razón y yo tampoco. El que la tiene es Dios. Pues que nos diga Él. Nos tomamos de la mano, cerramos los ojos, oramos y hay una paz muy bonita. Eso solo se puede lograr teniendo esa comunión con Él. Entonces, así fue como sucedió el testimonio. O sea, Dios lo hizo, Dios lo puso en su corazón. Y creo que era algo necesario, pastor, para llegar a donde estás ahorita. Yo siento que Dios nos va cerrando puertas para abrir las puertas que Él quiere abrirnos, las correctas. Y yo creo que es una bendición. Ahora, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo sientes tú? Porque la Fe Centro está en una zona complicada, o históricamente complicada, llena pues de lugares, de todas las tinieblas, bares, prostíbulos. Me decías que era el límite del primer cuadro de la ciudad. Félix U. Gómez, entre Constitución y Calzada, aquí está, y Gonzalitos, aquí está la Fe Centro, que ahorita nos vas a dar la dirección y todo, la vamos a pasar en pantalla, pero qué mejor que también tú la des. ¿Cómo fue el llamado y por qué en esta zona de la ciudad? Porque, digo, hablando, creo que hay mejores lugares donde poner una iglesia. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, pastor? ¿Cómo fue el llamado y cómo fue qué fue aquí? Mira, el llamado se da porque llego a los pies de Cristo en 2014. Mi papá, justo en el tiempo, por eso dije que yo creo que yo llegué cuando más yo lo necesitaba. Y en Dios no hay casualidades, ni tarde ni temprano Él llega a tiempo. A mi papá le da cáncer. Mi papá tuvo un primer episodio de cáncer de hígado en 2009 y en 2010 trasplantan el órgano y la operación es exitosa. En esa época pues estábamos metidos en el tema de política, de gobierno, sindicatos, todo eso. Los doctores le dicen a mi papá, si en 5 años don Agustín no le regresa el cáncer, Dios lo bendiga, va a vivir muchos años. El cáncer le regresó en 4 años. En esa parte,
quiero hacer una mención breve con respecto a mi papá, porque amo a mi papá y sé que en la gloria de Dios se encuentra. Pero cuando nosotros le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, realmente somos nosotros los responsables de que nuestros días se alarguen en la tierra o no. Entonces, después de que él tuvo la operación y fue algo maravillosamente bueno, un milagro de Dios, ese trasplante, porque para empezar era conseguir un órgano y hemos visto gente que con recursos no lo obtiene, pero él hacía un compromiso con Dios, se lo contó a mi esposa, nunca me lo dijo a mí, es que ahora que Dios me ha dado esta nueva oportunidad de vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y cosas que no hizo. Entonces viene el tiempo y cuando dicen los doctores 5 años y no le regresa el cáncer, a los 4 le regresa el cáncer y un cáncer agresivo. Tremendamente agresivo. Los doctores me citan en un restaurante en Gonzalitos y me dicen, César, queremos hablar contigo porque pues la situación con tu papá está complicada. En los estudios salió que ha vuelto el cáncer y viene muy fuerte. Dijo, prepara las cosas porque tu papá en 3 meses se va. Y es una noticia muy dura. Claro. Y entonces le digo, ¿por qué me dicen a mí? Porque somos más hermanos. Yo soy el mayor de la segunda familia de mi papá. Yo tengo 2 hermanos mayores, pero dicen, pues es que tú eres el que estás al pendiente de los temas de la salud de tu papá y pues contigo se nos hace muy fácil dirigirnos. Le digo, ¿qué hacemos? Me dicen, pues esta es nuestra opinión. Dije, miren, voy a pedir una segunda opinión, voy a consultar a médicos en el extranjero, voy a hacer muchas cosas, voy a ver que todo lo que esté a mi alcance. Y los doctores, uno de ellos, el director de trasplantes del hospital universitario, me dijo, yo los acompaño, vamos a Houston, presentamos el caso de tu papá. Lo hicimos, se hicieron todos los estudios, se confirmó lo que ya me habían dicho aquí. Y seguimos un tratamiento con él. Mi lucha humana era por la salud de mi papá. Hasta que un amigo, querido, cercano, me dice, César, yo siento mucho en mi corazón decirte que dejes de luchar por la salud de tu papá. Porque ¿de qué te va a servir la salud de tu papá si su alma no se salva? Y eso cimbró mi mente y cimbró mi corazón. No es cristiano, pero es temeroso de Dios. Entonces me dice, busca, lucha por la salvación de tu papá más que por su sanidad. Y entonces, recién iniciado en este camino de conocer la fe verdadera, le digo al sacerdote de San Judas, vaya a orar por mi papá, vaya a rezar por mi papá. Y va al hospital, al obispado, ahora a rezar por papá y ya. Pero no sé, aunque ya había ido el sacerdote, yo no sentía paz. Y era algo que ya estaba en mi corazón. Entonces le digo a Torres Nilo, hermano, necesito que vayas a orar por papá. Claro que sí. Y él va a orar por mi papá. Y entonces, cuando él va a orar por mi papá, me dice, quédate afuera. Yo voy a entrar solo. Me agüité. Porque dije, ahora yo lo invito y me deja afuera. Y entonces estuvieron como 1 hora solos. Y cuando terminó, me dijo, pasa. Y ya pasé. Y ni uno de los dos me decía nada. Nomás se sonreían y como buenos amigos, pero yo no sabía nada de lo que había pasado ahí. Ajá. Eso era como noviembre del 14. Mi papá parte con el Señor en enero del 15. Y en enero del 15, cuando estamos en la funeraria, Jorge me dice, hermano, ¿te acuerdas el día que me invitaste a orar por tu papá? Le digo, sí. Le dije, por cierto, qué gacho, Pecho, no me dejaste entrar y yo te invité. Pero ahí bromeando con él, me dice, es que hoy es el día que te puedo decir lo que platicamos ahí. Y es algo muy, muy profundo, Paz, porque él le dice, don Agustín, ¿usted cree en Dios? Y le dice, sí, sí creo. Y le dice, don Agustín, ¿usted tiene algo de qué arrepentirse? Y mi papá le dice, sí, de todo. O sea, había cosas que no le había dicho absolutamente a nadie, que solo Dios y él conocían. Y entonces para poder recibir perdón de pecados tiene que haber un genuino arrepentimiento.
Dios usó a Torres Nilo para abrir esa puerta, para que papá pudiera soltarse, abrir su corazón y pedirle perdón a Dios. Y entonces le dice, ¿quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Sí, sí quiero. Entonces me dice Torres Nilo esa noche que estamos en la funeraria, dice, tu papá en la gloria de Dios se encuentra, ten paz. Pasó todo esto, pero era algo de él, claro, que si él no te lo decía, yo debería de respetarlo, pero hoy es el día que yo te lo puedo decir. Entonces ahí creo, Paz, que uno de los primeros propósitos por los cuales Dios me alcanzó fue para la salvación del alma de mi papá. Claro. Teníamos un seguro de gastos médicos, teníamos a disposición medicina, ciencia, doctores, hospital, claro, pero eso no iba a traer la verdadera paz a la familia, a mi padre. Algunos al principio no entendieron mi conversión, pensaron que me había vuelto un fanático religioso, algunos habían pensado que era una máscara, que yo me estaba tratando de ocultar, pero que en realidad ese no era yo era el otro, el de antes, el mal hablado, el peleonero, el teso. Y 2015 fue un trato de Dios bien duro, porque mi papá parte con el Señor, a mi suegra le pronostican cáncer de mama. Y entonces yo recuerdo que había partido papá y mi esposa me dice, oye, fíjate que mi mamá, esta situación, y dice, ¿qué hacemos? Le dije, vamos a confiar en Dios. Y yo hice esta oración, Paz. Y le dije, Señor, si tú sanas a mi suegra, mi mujer va a estar bien. Sí. Si mi mujer está bien, mi familia va a estar bien. Entonces le dije, yo tenía una carrera en el sector público, yo quería ser gobernador, Pepe. Tenía 20 años en el servicio público, era diputado federal, ya había sido diputado local, había trabajado en el gobierno en el primer nivel del gabinete, cosas humanas que podrían llamarse éxito. Pero yo hice esta oración y le entregué mi Isaac a Dios, ese. Y le dije, si tú sanas a mi suegra, no me importa quedarme sin trabajo en el gobierno en los próximos 6 años. Sana a mi suegra. Estábamos en plena campaña para gobernador en 2015 y era abril. Como a las 2 semanas estaba yo aquí en el edificio haciendo mis actividades y me habla mi esposa y me dice, gloria a Dios, mi mamá es sana. Le hicieron los estudios, no tiene nada. Agradecí a Dios como cuando lo de Cesarín, de que me respondió, pero ahí entendí que iba a perder las elecciones. Dije, no hay manera de que yo trabaje en el gobierno si perdemos las elecciones. La única manera que trabaje en el gobierno es que ganemos. No vamos a ganar. Cuando faltan 2 días, jueves, antes de las elecciones, 3 días para las elecciones, Torres Nilo, estamos en la célula y me dice, hermano, yo quiero hacer una oración. Dijo, yo no conozco a los que están compitiendo por la gobernatura, pero sé que tú trabajas en un proyecto de esos que están ahí. Entonces, si Dios permite que ese proyecto logre el éxito, Dios te va a usar en ese lugar. Vamos a orar. Y entonces estábamos en la célula y yo oro, ¿verdad? Señor, aunque el ejército de mi enemigo sea más grande que el nuestro, danos la victoria para tu honra y tu gloria. Eso fue todo lo que dije. Luego mi cuñada, que estábamos todo el grupo, la esposa de mi hermano Luis, dice, yo quiero hacer una oración por la salud de mi suegra. Y entonces le digo, ¿tu suegra es mi mamá? ¿Qué tiene mi mamá? No, pues es que tú y Luis han estado muy ocupados con las actividades de su trabajo y pues al parecer le detectaron probable cáncer de seno. No, eso volvió a estremecer mi corazón y dije, caramba, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces le digo a Jorge, ¿sabes qué? Yo quiero retirar mi oración. Ahí yo no entendía la omnipotencia de Dios. Pero le digo, es más importante lo que quiero que oremos mi cuñada que lo que yo quiero. Es la vida de mi mamá. Entonces yo me acuerdo que oramos y me voy a nuestra casa, a tu casa. Gracias. En la recámara me postro y llorando le dije al Señor, Señor, ya te llevaste a mi papá, no te lleves a mi mamá. Le digo, reconozco que no he sido un buen hijo. Yo soy el mayor de los hijos de mi mamá.
Le dije, no la he cuidado como debo, no la he honrado como debo. Pero si tú me dejas a mi mamá, te prometo que voy a ser un mejor hijo y la voy a honrar. Y le digo, ya te di mi trabajo porque sanaste a mi suegra y estoy agradecido contigo. Le digo, lo único que tengo para darte es mi vida. Si tú sanas a mi mamá, yo te entrego mi vida y voy a hacer lo que tú quieras. Sana a mi mamá. Pasa. El domingo perdemos las elecciones, nos dan una trapeada con una aplanadora. Voy a la casa en ese entonces de mi mamá y estaba mi familia y le digo a mi mamá, mira, testimonio, Dios ya sanó a mi suegra. Y yo hice esta oración y le ofrecí mi trabajo a cambio de la salud de mi suegra. Yo le ofrecí al Señor mi vida si te sana a ti. Véaste los estudios, no vas a tener nada. Y mi mamá me dijo, tengo miedo. Le dije, no dejes que el diablo te engañe. Dios te va a sanar. Y entonces va y se hace los estudios 2 semanas después. Y mi hermana me manda un WhatsApp. Estaba aquí en el edificio, en el baño. Cuando recibo la noticia, y me dice, para la gloria de Dios, mamá es sana. Me postro y le doy la gloria al Señor. Y entonces recuerdo que le hablé a Torres Nilo. Y le dije, hermano, es que Dios ha hecho todo esto. O sea, hizo esto con mi papá, hizo esto con mi suegra, hizo esto con mi mamá. Dije, hermano, si Dios quiere que yo sea pastor, voy a ser pastor. Fui a buscarlo al Centro de Alto Rendimiento, a la selección a México. Okay. Benjo, vente para acá, cuando sí. El bendito Piojo estaba en la selección. Entonces me fui y me colé al CAR y platiqué con él horas, quebrantado. Le dije, hermano, dirígeme, dime qué tengo que hacer. Y es cuando yo llego a Castillo del Rey La Fe. Luego vienen otras situaciones aquí de trabajo, ¿no? Que se levantó una disputa, una división en este lugar. Y en otro episodio te doy detalles de ese, que es muy interesante, de ese trabajo, claro. Y de cómo Dios en su poder y su sobrenaturalidad permitió que conserváramos la casa. Pero cuando nos entrega la casa, que es este lugar, este edificio, yo le digo al Señor, Señor, si tú nos entregas la casa, yo lo platicaba con el pastor Alfredo Ferrara, y él no entendía de cómo que si nos entregas la casa. Le dije, es que fuimos despojados de ella. Sí. Y mi oración era, si tú nos entregas la casa, Señor, ese lugar será un lugar donde se hablará más de ti, menos del hombre, y donde se buscará el bien de las otras personas antes que nuestro bien. Déjame decirte algo, antes de que continúes. Yo siento que Dios vio en ti que eres un hombre de palabra. Amén. Que lo que prometes, lo cumples. Porque lo que me has dicho es, ha sucedido eso. Sí. Todo lo que le has prometido a Dios, se lo has cumplido. Sí. Pues ¿en quién puedes confiar más que en Él? Claro. Porque los hombres mentimos o fallamos o no cumplimos, pero Dios es fiel. Y entonces lo único que puedes hacer es, pues no es nuestro último recurso, y eso es importante que quien ve este episodio lo entienda, lo podamos compartir y comunicar correctamente. Es que si Dios es lo único que tenemos, es lo único que necesitamos. Y no debemos de esperar al último para buscarlo, sino lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios. Y entonces, esa oración nos fue respondida de manera sobrenatural, nos es restituido este lugar. Y cuando ya lo recibimos, yo recuerdo que decía, Señor, tú eres un Dios hermoso. Y la casa está fea, está vieja, está sucia, está abandonada. Digo, tú no eres un Dios que vives en templos hechos por manos humanas, eso lo sé, tu gloria llena el universo. Pero yo consagré algo que no es digno de ti. Ayúdame para que podamos ponerlo digno de tu grandeza, digno de tu persona. Y entonces abrimos una célula inspirado por lo que hizo Torres Nilo en mi vida, y teníamos una célula diaria, Paz, de lunes a viernes. ¿Aquí en el edificio? Sí, en el auditorio de planta baja. Ajá. De lunes a viernes, 4 horas diarias. 2 horas veíamos una película con mensaje cristiano y leíamos la escritura, la Biblia diaria. El mensaje de la película coincidía completamente con la palabra que nos hablaba Dios o viceversa.
A veces traíamos en el plan de poner una película y la que traíamos para ese día no la encontrábamos, no sabíamos qué hacer. Y aquí cruzando la calle de Félix Gómez hay una librería cristiana. Y entonces cruzaba, compraba la película y venía y la ponía. Y la película nos hablaba de lo que Dios quería que nosotros oyéramos o entendiéramos en ese momento. Estuvimos en ese proceso de 2016, de Semana Santa de 2016 a julio de 2017. Y entonces el pastor Paco nos invita a desayunar, el pastor, la pastora Laura, Jorge y su esposa, Sonia y yo. Y nos dice, Dios ha puesto en mi corazón el abrir un lugar ahí en donde están ustedes haciendo célula. Va a ser una iglesia, Laura y yo la vamos a dirigir y lo que queremos es preguntarles si ustedes quieren acompañarnos. Dios confirmará si ustedes nos acompañan como equipo para servir en ese lugar o es alguien más. Lo que queremos es cuidar su corazón y no generar una expectativa en ustedes, porque si Dios dispone otra cosa y no es lo que estamos hablando, no queremos que ustedes se sientan mal. Órenlo a Dios. Y entonces nosotros dijimos, bueno, va. Como se podrán dar cuenta todos, soy un hombre que habla. Ese día me quedé callado, mudo. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no hablaste? Y le digo, no sabía qué decir. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Iba yo conduciendo, ella iba a mi lado, dije, orar, dame la mano. Y nos tomamos de la mano y en el coche íbamos orando. Dije, vamos a pedirle dirección a Dios. Y Dios nos dio una palabra que está en el libro de las Crónicas. Me parece que está en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, donde Dios se le aparece a Salomón. Ya había terminado el templo y le dice, si obedeces fielmente las instrucciones que yo te he dado, yo habitaré en medio de ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces le hablo al pastor Paco y le digo, Paz, ya nos respondió Dios. Y me dice, ¿y qué te dijo? ¿Qué les dijo? Que te haga caso, que siga las instrucciones. Luego me presenta el apóstol Ferrara, hacemos un viaje juntos a las misiones en las naciones donde está establecido Castillo del Rey. Y el pastor Ferrara, tuve la oportunidad de conocerlo, de que me conociera. Y yo dije al pastor Alfredo, yo no estoy buscando un cargo, un puesto. Yo creo que eso se busca fuera de la iglesia, un trabajo, una posición. Dije, yo lo único que tengo para hacer es servirle a Dios, agradecerle a Dios. Dije, ha sido tantas cosas las que ha hecho por mí. Y la razón por la que es ahí es porque prometimos consagrar ese lugar para la honra y gloria de Dios, porque Él lo restituyó. Sí, claro. Un día yo recuerdo que subimos a la azotea de este edificio y el pastor Paco ve el centro y dice, yo no pensé que el centro estuviera tan bonito, me dice el pastor Paco, porque desde abajo a nivel de cancha no se ve tan lindo. Dice, pero hay lugares padres. Digo, no, Dios ha sido bueno, ha ido mejorando el entorno. Porque como decías tú hace un ratito, tugurios, prostíbulos, bares, depósitos, narcotienditas, lo que tú quieras. Cuando viene un turista a Monterrey y quiere hacer lo malo, lo llevan al centro. Claro. Y hay iglesias de otras fees muy bonitas. Y yo digo, pero las rentan como salón para bodas. La gente que se casa ahí no se reúne ahí. Claro, claro. No es su iglesia, pero la usan para la celebración, ¿no? de su acontecimiento familiar. Y digo, y la gente que se congrega en ese lugar no conoce al Espíritu Santo. Y entonces nuestra tarea en el centro es que por la misericordia de Dios el centro sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Es una tierra dura, pero pues no hay poder capaz de vencer a Dios. Entonces no hay dureza en la tierra que Dios no pueda ablandar. Claro que sí. ¿No? Ni corazón duro, aquí estoy yo. ¿Tienes un auditorio para cuántas personas, pastor? En esta segunda etapa, porque el primer auditorio era para 200, Dios nos dio una visión en un Somos Hombres
Por cierto, si no han ido a Somos Hombres, vayan a Somos Hombres, los invitamos. Dios se manifiesta de una manera sobrenatural ahí. Y yo recuerdo, y tú también, que Tim Holland nos dio una palabra profética con respecto a creer en que Dios nos podía dar un nuevo espacio. Sí. Y Dios nos dio un nuevo espacio para 500 personas que desde mayo de 2022 está sirviendo al Señor. Y gracias a Dios, poco a poco, la verdad es que nosotros creemos que esfuerzo humano hemos hecho poco comparado con la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué ofrece la Fe Centro? Es decir, hay un lugar donde la gente puede venir, los niños pueden estar en algún lugar, porque creo que eso es importante. Yo siempre les digo en estos podcasts que los que tenemos muchos años en el Evangelio, no disfrutábamos de la iglesia como se disfruta hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú llegabas a la iglesia y era estar con los niños, los tenías aquí, que llora, que cuida, lo que no grite, que salte. Pero ahora la iglesia ha evolucionado para bien. ¿Qué ofrece la Fe Centro, pastor? Bueno, tú recordarás, y creo que ese acontecimiento en lo personal nos marcó un antes y un después en nuestras vidas. Hablo de Pepe y César, cuando fuimos a Colombia y vimos la visión del lugar de su presencia. Sí. Y vimos la excelencia con la que aman y sirven a Dios. Y sé que Dios nos llevó para inspirarnos. Sí es. Creo que fue como cuando fueron los espías a ver la tierra prometida, ¿no? Y yo creo que tú y yo regresamos de allá con una visión de sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí. No es difícil. O sea, aunque parezca algo inalcanzable, para Dios todo es posible. Y cuando nosotros regresamos dijimos, bueno, vamos a hacer a nuestra capacidad la excelencia, lo mejor que podamos hacer para Dios. Y creo que ahí a veces, no sé si tú lo sientes que te haya pasado, a mí sí, creo que me ha pasado, que nos quedamos cortos y pensamos que con los recursos que tenemos no vamos a lograr mucho. Pero pues el Señor dice, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y también promete, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces, tomados de esa palabra, en esa fe en la que nos movemos, que le creemos todo a Dios, nos decidimos y nos determinamos a ir por la conquista de este espacio nuevo. Tú nos dices, ¿cuáles son las cosas que ofrecen? A mí me impactó mucho cómo trabajan en Colombia con los niños. Sí. Y cómo el pastor Corson nos decía, aquí le conocemos un esquimal, ¿no? Allá le dicen ellos un helado. Dicen, nosotros entregamos 6,000 helados por semana, que más o menos nos cuesta invertir en ellos $1, dice el pastor Corso. Pues son 24,000 helados al mes. De ese tamaño es la iglesia de niños. Dices, pues ¿de qué tamaño es la iglesia de los adultos, no? Y esa fue la visión. Y dijo él, porque cuando yo era niño no me gustaba la iglesia. Y yo recuerdo que me gustaba solo porque ahí daban un jugo y unas galletas. Entonces yo decía, voy a la iglesia porque ahí me dan jugo y galletas. Dice, nosotros damos helados porque un día, cuando los hijos pródigos se vayan de la casa y estén revolcándose en el lodo con los cerdos, van a recordar que en la casa de su padre había helados. Y entonces dice, si a esos niños nosotros los trabajamos de pequeños, cuando sean grandes no se van a apartar del Señor. Entonces nosotros, el ministerio de niños, creo que en el caso de la Fe Juárez, en Castillo del Rey La Fe, en la familia de la Fe en general, el ministerio de niños es importante, fundamental. Claro. Es la sangre de la iglesia, es la alegría de la iglesia, es la sonrisa de la iglesia. Aunque de pequeños lloran, pero tú los ves sonreír. Yo llego y abrazo a los niños y me llena de paz, me llena de amor. El abrazo más sincero. Les gusta que llegues, te acerques, los abraces, los saludes, claro. La chocan contigo. Y creo que esa parte del ministerio de niños es muy buena. Nosotros contamos con Sky Kids los domingos. Y luego los domingos, como no hay reunión 10:30 de la mañana, a las 12:30 tienen una clase de alabanza. Y estamos formando niños adoradores. Nuestra expectativa es que en junio ellos ya tengan su propia iglesia, en el auditorio anterior donde estábamos nosotros, que se brinden servicios y que ellos tengan su propia alabanza y adoración. Aunque la Fe Centro todavía no tiene una iglesia como tal para niños, los niños sí están en un lugar diferente cuando están en la iglesia.
los domingos. Sí, ellos llegan el domingo hasta hoy, llegan con sus papás y están en el auditorio principal en el tiempo de alabanza y adoración, y luego después ellos pasan a sus salones donde reciben la enseñanza, y nuestra expectativa es que en el mes de junio ellos tengan su propio auditorio, su propia alabanza, su propia adoración, y luego vayan a su salón. Una iglesia de niños completa. Qué bueno, porque yo creo que eso es bueno, que toda la gente que pueda venir aquí, aparte de la que ya viene, sepa eso. Aparte, estaba pensando en algo, pastor, venir a la Fe Centro. No importa qué tan retirado estés, porque es una bendición el metro que pasa por aquí. Sí. O sea, puedes venir desde San Bernabé. Sí. Puedes venir desde Escobedo y aquí la verdad está fácil. Donde haya una estación del metro, los deja a 2 calles del edificio, o sea, tiene mucha accesibilidad. ¿Cuál es la estación que está cerca de aquí? Son 2, la estación obrera y la estación hospital, porque aquí está la clínica 33 del Seguro Social. En ambos puntos hay una estación del metro. Bajas caminando, son 2 cuadras. Justo estamos en medio de las dos estaciones. Fíjate qué bendición. O sea, la gente puede venir de cualquier área de la ciudad prácticamente y sin ningún problema de tráfico ni de nada. Sí, pues la verdad es que, bueno, para todos nosotros que estamos sirviendo al Señor en un lugar, pues de pronto el estacionamiento se vuelve un área de oportunidad, claro, ¿no? El ofrecerle a la gente un espacio cómodo. Creo que el auditorio es un espacio cómodo, el tener el servicio de los niños es también una herramienta, pero también accesibilidad, ¿no? Rampas para las personas con discapacidad, y el metro. Sin duda el metro es una bendición. Sí, no, de hecho la Fe Centro es una iglesia bien equipada. Sus elevadores para que la gente no batalle para llegar, estacionamiento fácil de llegar a través del metro. No, qué bendición, de verdad. Y estamos en una azotea. Y están en una azotea donde ya vimos el panorama, y qué bonito. A ver si al rato pueden hacer una toma ahí al panorama que se ve desde aquí. Y eso es bueno. Hay alabanza, hay servicios de ujieres. Es una iglesia donde las personas pueden venir y pueden saber que hay un lugar para servir. Así es. Donde pueden involucrarse, porque creo que familias buscan, por ejemplo, a jóvenes, adolescentes. Fíjate que ellos se reúnen los días viernes a las 7:30 de la noche, también tienen clase de alabanza. Bueno. Los que les gusta desarrollar sus talentos y sus habilidades para adorar al Señor, y a las 8:30 tienen sus reuniones. Son muy divertidas, me ha tocado venir, acompañarlos. Tienen un tiempo de alabanza y adoración, tienen sus dinámicas y al final un mensaje. Ellos tienen 2 años reuniéndose, pero la semilla se ha multiplicado tremendamente. Entonces ahí estamos muy expectantes de los jóvenes, porque ya hacen campaña evangelística urbana en la calle, ya fueron a misiones y están muy comprometidos con la visión, y poco a poco se han involucrado, no tanto como ovejas, sino también como servidores. Claro. Entonces ahí van, yo pienso como empezaron como cerillitos y ahorita van como antorchas, se están contagiando del fuego unos a otros. Qué bueno. Y eso es muy lindo. Sí, por eso digo, el mensaje para toda la gente que nos está viendo y oyendo y que no tiene un lugar donde congregarse, la Fe Centro es una excelente opción donde se busca atender a toda la familia. Así es. Por ejemplo, yo que tengo más de 40 años de conocer a Cristo, pues antes la iglesia ve solamente a las reuniones y se acabó. Sí. Ahora no, ahora tratamos de atender cada área de la familia, jóvenes, niños, adolescentes, matrimonios, es decir, abrirnos, porque cada área de la familia tiene su propia necesidad. Sí, recién acabamos de lanzar la Escuela de Discipulado y Entrenamiento para los que ya quieren comprometerse más con Dios en el servicio. Lanzamos los cursos de sanidad interior, que tú sabes que la mayoría de la gente, aún en el camino del Señor, participando en las reuniones y congregándose, pues de alguna manera traemos temas de nuestro pasado, heridas del corazón, cicatrices del alma, donde herimos a alguien o alguien nos hirió y la falta de perdón nos impide tener una vida libre. Claro. Entonces creemos que sanidad interior es una herramienta increíble. Estamos con las células de conexión de los grupos de Nuevos Comienzos. Ya hay un grupo de damas. Los varones gedeones nos reunimos en la madrugada a orar todos los días desde casa y presencialmente lo hacemos los viernes a las 11 de la noche. La oración mensual unida
viene toda la familia el último viernes de mes a las 8:30. Entonces realmente hay herramientas para todos, para todos. Niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, mujeres, varones, en fin, toda la familia. ¿Nos puedes proporcionar la dirección y los horarios de culto, pastor? Claro, estamos en Félix U. Gómez 235, esquina con la calle Espinosa en el centro de Monterrey, a 200 metros del Paseo Santa Lucía, a 200 metros de las estaciones del metro Colonia Obrera y Hospital del IMSS. Nuestros horarios de reunión son los miércoles a las 7:30 de la noche, los jóvenes se reúnen los viernes a las 8:30 de la noche y la familia nos reunimos todos en domingo 10:30 y 1 de la tarde. Tú eres abogado de profesión, pastor. Sí, dicen que no hay abogado que sea derecho, no, nos dicen los plátanos a los abogados. Hace poco veía un video del pastor Rudy Gracia, donde el pastor Rudy Gracia decía que si los músicos cristianos o los músicos que conocieron a Cristo deberían oír o no música del mundo, tocar música del mundo o cantar música del mundo. Y hace esta reflexión y lo tomo de lo que acabas de preguntar acerca de mi profesión. Y dice, ¿por qué criticamos al músico que cuando llega a Cristo sigue escuchando música del mundo? Y él hace este ejemplo y dice, un abogado que es abogado, cuando conoce a Cristo ¿va a dejar de ser abogado? No, él va a seguir siendo abogado. Y luego dice, un médico que conoce a Cristo, porque conoce a Cristo ¿va a dejar de ser médico? No. Entonces, ¿por qué vamos a criticar a un músico que cuando conoce a Cristo sigue siendo músico? Y viene mi parte. El mundo es corrupto. La naturaleza del hombre es caída. Entonces, ahora que preguntaba sobre si soy abogado, nosotros nos presentamos, Sonia y yo, como que somos abogados que no divorciamos a nadie. Buscamos la restauración de las personas. Conocemos ese proceso y pasamos por ese valle de sombra. Un abogado que conoce a Cristo y que verdaderamente ama a Cristo tiene que dejar de hacer las cosas que hacía cuando no conocía a Cristo. Claro. Porque antes arreglabas las cosas a tu manera, ¿no? La misma Biblia habla de que el soborno abre muchas puertas, pero cuando realmente amas a Dios, el soborno ya no es una alternativa. Sí, un médico que conoce a Cristo sigue siendo médico, pues ya no practica abortos, no extorsiona a sus pacientes, enfermándolos para luego que sigan siendo sus pacientes. Claro. Entonces creo que la profesión, cualquier profesión que sea, cuando conoces al Señor, puedes ejercerla con dignidad. Sí. Es que la pregunta iba por esto, pastor, y yo creo que esto va a ayudar a los que nos oyen. De repente, en el cristianismo, todo, se piensa y se dice que un cristiano no puede tener un pleito legal, que un cristiano debe de abstenerse de que si lo defraudan, de que si hacen algo, un cristiano no puede o no debe defenderse. Tú como abogado de profesión, pastor por llamado, ¿qué opinas de eso? Vengo de echarme un pleito como abogado, como representante de los trabajadores. Me toca de pronto que hay disensión, hay diferencia de opinión. Obviamente hay personas que defienden la verdad desde su perspectiva. Yo, más que defender la verdad desde mi perspectiva, trato de defender la justicia. Claro. Y de pronto, porque tratamos de agotar al máximo el diálogo y la negociación. La palabra dice, llevad la paz con todos, especialmente con los hermanos de la fe. No contendemos, pero sí nos defendemos, ¿no? Claro que cuando en nuestra defensa, y recientemente, porque tuve un caso hace 2 días, en nuestra defensa podemos llegar a ser destructivos con el pretexto de me estoy defendiendo. Claro. Yo no ataqué, me atacaron. Claro. Y entonces, como me atacaron, me defiendo. Pero mi defensa puede ser tan agresiva que puedo llegar a lastimar más que lo que me lastimaron a mí. Y una reflexión que el Espíritu Santo ha puesto mucho en mi corazón es,
no es con espada ni es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, como abogado cristiano, temeroso de Dios, sí, llevad la paz con todos, especialmente con los hermanos de la fe. Lo muy difícil de poner en práctica es que si alguien te abofetea en una mejilla, le pongas la otra. También hay que ejercitarlo. Cuando alguien nos ha agredido, dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 70 veces 7. Pero en situaciones de alta peligrosidad, de gravedad, la defensa para cualquier cristiano es válida. Es válida. A veces el hombre, y creo que esto es algo común, espera una justicia humana. Y la justicia humana se va a dar, pero la justicia divina prevalece sobre todo, ¿no? Entonces, mi consejo como abogado cristiano es, sí, defiéndete. Porque es lo correcto, digo, las leyes se hicieron para los creyentes, para los no creyentes, se hicieron para todos. Claro, claro. Qué bueno, porque de repente esas dudas quedan en el pensamiento del creyente. Quiero terminar esta entrevista, pastor, con una pregunta. Yo creo, es mi posición personal. Tú lo has dicho, dejaste la política. ¿Crees que el pastorado, el profeta, el ministro para abarcar muchos, no combina con la política? O sea, o eres una cosa o eres otra. Es que, fíjate, Paz, y has tocado un tema muy sensible y puede haber algunos estudiosos de la palabra con una opinión diferente y correcta incluso, sí, ¿no? De que la política y la fe o la religión no se mezclan. ¿Que no creó Dios todas las cosas? Claro. Entonces, ¿la política se creó sola? No. ¿La política la creó el hombre? No. Todas las cosas por Dios fueron hechas con solo hablar. Y entonces, cuando el Señor establece su reino, establece su gobierno. Claro. Hay un príncipe de este mundo que gobierna este mundo. Entonces, pues hay un gobierno, ¿no? Y luego vamos a lo que establece la palabra y vemos a un José, príncipe de Egipto, que el Señor lo levantó para gobernar. ¿Para qué lo levantó el Señor? Para gobernar. Entonces, ¿y qué no gobernó con sabiduría delante de los ojos de Faraón? Porque dijo, porque Dios está contigo, solamente en ti puedo confiar. Claro. Y por eso te entrego el reino de Egipto y tú serás el más grande en Egipto después de mí. Sí. Porque reconoció ese hombre que no temía a Dios, que Dios estaba con José. Sí, claro. Y luego vemos a un David ejercer el reino. Y David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y todos los habitantes de Israel, del reino, respetaban y honraban a David. Y David ejercía un gobierno. Salomón ejercía un gobierno. Sí. Los profetas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, todos estaban cerca de los reyes y príncipes del gobierno del mundo para dar consejo de Dios. Sí. Entonces, si no hay quien le dé consejo de Dios a los hombres que ejercitan la función del gobierno, ¿quién nos va a aconsejar? Claro. Entonces, podemos decir, pastor, ministro para abarcar todo, como te dije, debe de ser o debe de participar en la política como un ministro, o debemos de estar cerca, como tú lo acabas de decir. Esos hombres que gobiernan necesitan un consejo sabio de lo que Dios dice. Yo creo que nosotros como pastores debemos de motivar a nuestros congregantes a participar en la política y a ser políticos, porque podemos nosotros orar para que esas leyes injustas no se lleven a cabo, pero creo que sería más fácil si tuviéramos un creyente que tuviera los principios bíblicos y que en un curul, en una cámara, levantara la mano y dijera: mi voto va en contra de todas esas leyes. ¿No crees que sería mejor? Mira, creo que en general
sí se deben de levantar siervos de Dios activos, claro. protagonistas, Sí, claro. que defiendan la verdad con base en los principios de Dios. Creo que también hace falta una unidad en el pueblo de Dios para que cuando vengan estos tiempos que están próximos a venir, el pueblo de Dios participe. Sí. Y que orando al Señor nos dé el discernimiento para elegir con sabiduría. Te voy a platicar un caso, no voy a mencionar a la persona, pero estábamos en 2021, sí, creo que fue en 2021, y salimos de la casilla. Y entonces empezamos a platicar mi esposa, mis hijas y yo, y no, que por quién votaste y no sé qué. Y estábamos en uno de los diputados. ¿Y tú por quién votaste? No, pues yo voté por este. Y me impactó Pepe, que me dijo, es que el Señor me dijo, vota por ella. Y yo dije, wow. Porque humanamente a veces pensamos que a Dios solamente lo podemos buscar en la iglesia, sí, claro, en la congregación, en lo secreto. Ajá. Está bien ahí en la urna, en la mampara, pues es lo secreto. Pero me impresionó que mi esposa le pidiera dirección a Dios. Y la persona por la que votó no era así como que yo le hubiera recomendado que lo hiciera. Claro. Ganó, Pepe. Ganó la persona. Y el voto de mi esposa no hizo la diferencia. Lo que quiero decir es estar atentos al oído de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, si le pedimos dirección a Dios, Dios va a levantar personas para cumplir el propósito. Si el pueblo de Dios se levanta, la luz va a echar fuera las tinieblas. Claro que sí. Entonces eso es importante. Y si hay dentro del pueblo de Dios sus elegidos y llamados para ejercer una función de defensa de lo que es la verdad de Dios, porque dice la Escritura, hoy el hombre le llama bueno a lo que es malo, ajá, y a lo malo le llama bueno. ¿No? Entonces, ahí creo que necesitamos una participación más decidida, más activa, pero sobre todo buscar la dirección orando para que el Señor sea el que nos diga por aquí. Claro que sí. Para no tomar un camino equivocado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay personas en la función que no conocen a Dios. Y entonces, no, con él no, porque es malo, es perverso, hace lo malo, es corrupto, echa mentiras, no cumple, todas las cosas. Sí. Y yo me pregunto, ¿y no será digno de misericordia? Claro. ¿Acaso Dios no querrá que su alma se salve? Claro. Y entonces dices, ¿y quién le va a ir a hablar de Dios? Sí. Entonces, alguien tiene que ir. Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Y que el Señor nos dé la sabiduría para equipar a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres correctos, para que lleven el mensaje. Por eso te decía que qué importante, por ejemplo, retomando lo de Torres Nilo, qué importante que Torres Nilo se movía, si me lo permites de esa manera, no encuentro otra palabra, se movía en tu círculo social, en tu nivel, y ese hombre te llevó el mensaje. O sea, qué interesante, lo mismo debe suceder en la política. Debemos de tener cristianos políticos, que la política ni es del diablo, ni la política es mala. Yo siento que la política es buena cuando viene de un buen corazón. Fíjate, ahorita que mencionas eso de la política, sí, es del diablo. Yo he escuchado a hombres de Dios, sí, decir que es un reino de las tinieblas. Y yo me pregunto, si nosotros somos la luz y la luz echa fuera las tinieblas, no somos la luz, somos lámparas. La verdadera luz es Jesús en nosotros, para decirlo correctamente, no se malinterprete. Pero si la luz no hace su trabajo de echar fuera las tinieblas, pues las tinieblas van a seguir llenando de oscuridad la tierra. Entonces, la política es del diablo. ¿Y que el Señor no gobierna todo el cielo, toda la tierra y lo que hay debajo de la tierra? O sea, Él gobierna porque nosotros no queremos que Dios gobierne. Yo te aseguro que hay muchos creyentes que tienen el corazón, que les gusta la política y que quieren quizás tener una carrera política, la cual no es mala. Es que tenemos que sacar esa idea de la iglesia, que la política es mala. La política no es mala. Yo siento que los malos somos los hombres. Sí, claro. Los que corrompemos las cosas somos los hombres, no las cosas. O sea, y yo siento que la política es muy buena porque ayuda para muchas cosas en la iglesia. Por eso, ojalá y que los que nos estén oyendo, jóvenes, adolescentes, aún adultos, que tengan ese deseo, que oren a Dios, que los guíe
y que si Dios los impulsa a hacer eso, háganlo. Necesitamos creyentes en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, necesitamos creyentes que sean alcaldes, gobernadores, presidentes. Necesitamos de verdad esa fuerza espiritual dentro de los gobiernos, porque creo que eso nos ayudará mucho. Hay un ejemplo que yo estoy seguro que lo conoces, el reverendo Billy Graham, el papá de Franklin. A Billy Graham hay una historia que cuentan que le dijeron un día: reverendo, ¿no le gustaría a usted ser el presidente de los Estados Unidos? Sería usted el hombre más poderoso del mundo. Y Billy Graham responde: no me rebajo a ser presidente de los Estados Unidos. Prefiero ser el pastor del presidente de los Estados Unidos, porque a quien sirvo es mayor. Yo sirvo a Dios. Claro. Hay una anécdota en que la reina Isabel de Inglaterra llamaba a Billy Graham para pedirle un consejo para poder guiar correctamente al pueblo del Reino Unido. Y sí necesitamos hombres, claro, que le den consejo sabio, sí, a hombres en eminencia, a hombres en ejercicio del gobierno humano, para que tomen decisiones con base a lo que... a la palabra de Dios. Qué bueno. Pastor César, ha sido una bendición estar contigo, de verdad, y que nos hayas reservado este tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado por el pastorado, por tu propio trabajo. Y gracias, pastor, de veras, por concedernos este tiempo. Creo que ha sido una bendición para todas las personas que van a escuchar este podcast. Muchas gracias, Pepe. Bendecimos este ministerio, este proyecto, que el Señor lo lleve a más y que en una nueva oportunidad me brindes la posibilidad de estar nuevamente. Claro que sí, pastor, y créeme que será una bendición volver a tenerte. Muchas gracias. Creo que en la próxima vamos a tocar un poquito más el ámbito político, que es importante que la iglesia entienda que necesitan los creyentes involucrarse. Es necesario. Sí, así es. Sí. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, a todos. Dios les bendiga.